Más de una vez has oído hablar sobre las plaquetas, la cascada de la coagulación, la fibrinólisis o los fármacos antiagregantes y anticoagulantes. Y más de una vez lo has olvidado, lo sé. Hoy probaremos algo distinto. Bienvenido a Med en un clic. ¿Te suena familiar el término hemostasia o hemostasis? No confundamos con homeostasis. Supongamos que te cortas en un dedo mientras cocinas. Los vasos sanguíneos en esa zona se lesionan y dejan salir sangre, produciendo una hemorragia. Obviamente cualquiera de nosotros respondería por acto reflejo cubriendo la herida de inmediato, pero ¿sabías que al mismo tiempo el vaso empieza a curarse a sí mismo con ayuda de los componentes de la sangre? Tras la lesión en el endotelio, el organismo activa una serie de alertas para prevenir y detener la pérdida de sangre. Todos los procesos que se ponen en marcha con este fin reciben en conjunto el nombre de hemostasia. Este término tiene raíces griegas. Si lo descomponemos, tendremos el prefijo hemo, que hace referencia a sangre, junto a estasis, que quiere decir detención. En pocas palabras, la hemostasia es la detención del sangrado. Para que la sangre permanezca dentro de los vasos sanguíneos, ocurren varios procesos que supuestamente son independientes. Sin embargo, todos pueden coexistir a la vez. Estos son: número 1. Vasoconstricción. Las células del endotelio, es decir, de la capa más interna de los vasos sanguíneos, envían señales a la capa muscular para que las paredes de dicho vaso se aproximen. Esto produce una disminución parcial del diámetro del vaso, por lo que habrá menos flujo de sangre en la zona afectada. ¿Recuerdas cuando pisabas la manguera del jardín y salía menos agua? Es lo mismo. Número 2. Hemostasia primaria. Ocurre cuando la lesión en el endotelio atrae las plaquetas o trombocitos, elementos formes de la sangre que se unen al colágeno del endotelio y al acumularse forman un tapón. A este proceso también le llamamos agregación plaquetaria o formación del tapón plaquetario. Este es un tema de otro video, pero para que te vayas preparando, te diré los 5 pasos en que ocurre la hemostasia primaria. Debe haber un daño endotelial, exposición del colágeno, adhesión de las plaquetas, activación de las plaquetas y por último la agregación. Aquí actúan los fármacos antiagregantes plaquetarios, como el ácido acetilsalicílico, mejor conocido como aspirina. Número 3. Hemostasia secundaria. Sobre el tapón plaquetario ya formado, se inicia una serie de reacciones enzimáticas entre los factores de la coagulación y elementos liberados por el endotelio y las plaquetas para que el fibrinógeno se convierta en fibrina, una proteína que forma una densa red para reforzar el tapón. A este se le puede llamar trombo. Estas reacciones en cadena conforman la cascada de la coagulación, que veremos a continuación. Aquí actúan los fármacos anticoagulantes, como la heparina y la warfarina. Número 4. Fibrinólisis. Por último, cuando llegan los verdaderos reparadores del endotelio, ya la coagulación cumplió su función. Así que es hora de romper la red de fibrina y eliminar el trombo en pequeños trozos para que éste no se desprenda de su lugar de origen, constituyendo un émbolo que puede causar graves lesiones isquémicas en varios órganos e incluso la muerte. A este nivel actúan los fármacos antifibrinolíticos, como los ácidos tranexámico y aminocaproico. Como hemos visto hasta ahora, la hemostasia es como colocar una llanta de refacción para que el auto siga funcionando, hasta que se pueda reparar o colocar una nueva. No te hago esperar más. Pasemos a la cascada de la coagulación. Para que se forme la red de fibrina que te mencioné antes, el fibrinógeno, que es soluble, precipita y es activado a fibrina. Esto ocurre gracias a la enzima trombina, pero antes, esta se forma gracias a la activación de la protrombina por el complejo protrombinasa, inducido por la activación del factor 10. Parece álgebra, pero no te asustes. Esto que acabas de ver es la vía común y siempre estará presente, pero para llegar hasta aquí, la hemostasia secundaria inicia en uno de dos caminos: la vía intrínseca o la vía extrínseca. Presta atención a esta parte. La vía intrínseca recibe este nombre porque todos los factores que actúan en su activación son intrínsecos, es decir, están confinados a la circulación. La vía extrínseca se llama así porque es activada por el factor tisular, que se encuentra fuera de la circulación. Cualquiera de estas dos vías termina en la activación del factor 10 y se completa la cascada por la vía común. Veamos cada una con más detalle. La mayoría de los factores son zimógenos, es decir, enzimas inactivas. Otros son cofactores para que éstas realicen su catálisis correctamente. Pon el video en pausa a continuación para que leas detenidamente la lista de factores de coagulación y su nombre común. Por ejemplo, indiscriminadamente yo te diré calcio o factor 4, pero me refiero exactamente a lo mismo. Iniciemos con la vía extrínseca. La desencadena un daño traumático en el vaso sanguíneo, lo que expone las células que se encuentran debajo del endotelio,
por ejemplo las de la capa muscular. Estas liberan el factor tisular o factor 3, que es capaz de interactuar con el factor 7 activado circulante en la sangre. A este factor 7 activado, que es una enzima, se unen el factor tisular y el calcio o factor 4 como cofactores. Este nuevo complejo, factor tisular 7 activado, es capaz de escindir, es decir, separarle algunos componentes estructurales al factor 10, pasando a su forma activa 10A o 10 activado. Este factor 10 activado convierte al factor 5 en 5A y luego se une al calcio como cofactor para formar el complejo protrombinasa, que ya vimos en la vía común. ¿Cómo memorizarlo? Simplifica las cosas. Este viejo truco no pasa de moda. Ya que el factor 3 inicia todo, uniéndose al 7 para finalmente activar al 10, piensa en la siguiente operación y recordarás los tres factores principales en orden. 3 más 7 es igual a 10. 3, 7, 10. ¿Existe otra forma de llegar a este punto de inicio de la vía común? Así es, la vía intrínseca. Inicia cuando el factor 12 o factor de Heisman entra en contacto con los iones fosfato cargados negativamente en la superficie de las plaquetas o con el colágeno del subendotelio expuesto gracias al trauma. Tras su encuentro, el factor 12 sufre un cambio conformacional hacia su forma activa, es decir, 12 activado. El 12 activado escinde al factor 11 y lo convierte en 11 activado, el mismo que al recibir al calcio escinde al factor 9 para activarlo. El factor 9 activado, junto al calcio y al factor 8 activado, forma un complejo capaz de activar al factor 10 y continuar igualmente la vía común. Esta vía también es fácil de recordar. Solo debes hacer una cuenta regresiva desde el 12 hasta el 8, exceptuando al 10, que es el objetivo. 12, 11, 9, 8, finalmente 10. Si necesitas más tiempo, no pasa nada, repite el video cuantas veces quieras. En un breve recuento de todo lo que aprendimos hoy, la vía extrínseca inicia con el factor tisular, que se une al factor 7 con el calcio como cofactor y activan al factor 10. La vía intrínseca inicia cuando el factor 12 sufre cambios en su estructura y se activa. Luego activa el factor 11 y este activa al factor 9. Este se une al factor 8 junto al calcio y activan al factor 10. La vía común inicia cuando el 10 activado activa al factor 5, se une a este y con el calcio como cofactor activan a la protrombina hacia trombina. Luego, la trombina activa al fibrinógeno a fibrina y esta inicia su trabajo estabilizando el trombo. Si eres de ciencias de la salud, estos datos te serán de mucha utilidad. ¿Sabías que los factores 2, 7, 9 y 10 dependen de la vitamina K? Esto explica la acción de varios anticoagulantes y también nos aclara por qué administran esta vitamina a recién nacidos para prevenir enfermedad hemorrágica. Esto último se debe a que la mayor parte de esta vitamina la produce nuestra microbiota intestinal y ellos aún no la han desarrollado. Aunque se cuenta del 1 al 13, el factor 6 no existe. Si sabes por qué, déjalo en los comentarios. Por cierto, ¿viste el factor 13 en la cascada? Ciertamente, no. Este ayuda a la fibrina a articularse para formar las típicas redes que abrazan al coágulo. Al evaluar los tiempos de coagulación en el laboratorio clínico, la prolongación del tiempo de protrombina, o TP, nos orienta sobre la actividad de la vía extrínseca. Por otro lado, el tiempo parcial de tromboplastina, o TPT, orienta sobre la vía intrínseca. Además, el incremento de los niveles de dímero D indica la presencia de residuos de fibrina, indicando que ocurrió la fibrinólisis después de un proceso de hemostasia. Un dato curioso, la vía extrínseca inicia aproximadamente a los 13 segundos de la lesión y la intrínseca 23 segundos después. Existen varios anticoagulantes naturales producidos en el organismo, como las proteínas C y S y la antitrombina. Además, algunos alimentos como el jengibre, las ciruelas y el omega 3 presente en el pescado también aportan como anticoagulantes. Eso es todo. Si te gustó el video, no olvides compartirlo y regalarnos un me gusta. Si aún no te has suscrito, hazlo aquí debajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por formar parte de Med en un clic.